Estamos de regreso ya en su informativo Cuenca en directo. Nos acompaña, ustedes lo conocen, ya siempre un gusto tener en nuestro espacio al sociólogo Marcos Salamía para analizar la situación que se vive en el país. Luego del 2 de abril, esta jornada electoral, en realidad pues el ambiente de tensión que se tenía previo a las elecciones se mantiene y aún persiste, sobre todo por la situación que dice el partido opositor estar inconforme con los resultados que ya fueron proclamados y con palabras del propio presidente del Consejo Nacional Electoral que serían irrevocables, dando la victoria al partido oficialista. Bienvenido, un gusto que esté con nosotros. Analicemos un poquito esta situación que vive el Ecuador, que ha puesto, pues decimos, en tensión. Hay dos bandos en este momento, nuevamente en las calles, la vigilia persiste, la protesta se da. ¿Y cuál sería el paso a seguir para que la situación mejore en este momento, en donde lógicamente pues ya ha sido proclamado un partido victorioso ganador dentro de estas elecciones? Buenas tardes, un saludo a las y los televidentes. En realidad es lamentable que esta situación, en vez de tratar de reinsertarse en un ambiente de paz y estabilidad, más bien tiende a agudizarse esta situación de polarización, porque hay un proceso que tiene una serie de observaciones, de cuestionamientos. Yo creo que esto se venía a venir, ¿no? Era previsible. Ya se lo anunciaba como un empate técnico que podría generar una especie de conmoción social, pero en realidad en la práctica sucedió un triunfo, pero las encuestadoras daban la victoria también al candidato opositor. ¿Y esto puede haber generado esta situación? Claro, sin duda, lo que llama la atención de quienes cuestionan el proceso es precisamente de que no solamente ese dato, sino 3 encuestadoras más, entre otras, por ejemplo, Informe Confidencial, estaban planteando una ventaja en las encuestas a boca de urna a favor del candidato Lasso. En realidad yo creo que esta situación exacerbó mucho más los ánimos y sobre todo cuando esto fue acompañado un par de horas después por una caída abrupta del sistema, no conteo nacional sino provincial en la página del CNN, y de pronto en unos minutos asoma ya un 80%, ¿no? Con datos casi definitivos. Entonces, esa forma abrupta, inesperada de dar los resultados, cuando en la primera vuelta se demoraron días, es lo que ha causado sospechas, ha causado dudas y consecuentemente, ¿no es cierto?, el ejercicio de un derecho que tienen también los que hasta este momento asoman como perdedores, de objetar los resultados y de entrar en un proceso de impugnación de los mismos. Que sería hasta el próximo día jueves, hasta el día de mañana. Hasta el próximo jueves, el tema de la apelación y la impugnación. Ahora, mucho se ha hablado también, los actores políticos han salido y hablado del tema de impugnación. El propio candidato a la presidencia por el partido opositor, Guillermo Lasso, habla de cerca de 1000 y pico de inconsistencias, lo que usted cita también del tema del sistema de cómputo, que lógicamente se ha denunciado por parte de las autoridades acá en la provincia de La Suay. ¿De qué manera, para que los ciudadanos, para que los cuencanos y ecuatorianos conozcan un poquito, es viable que se pueda dar este conteo voto a voto, doctor? Bueno, cuando hay, digamos, actas inconsistentes, que es lo que se ha anunciado el día de hoy, me parece 1795, es un número que implica grande, pues el involucramiento de los votos de más o menos 600.000 ecuatorianos y ecuatorianas. Si es que hay la fundamentación y la prueba fehaciente, efectivamente, de que hay estas inconsistencias, cabe exactamente un reconteo voto a voto, ¿no es cierto?, justamente en las mesas electorales donde se han presentado esas inconsistencias. Claro, otra opción, si es que hay una tipología de irregularidades generales, implicarían un reconteo total, lo cual sería mucho más demorado, ¿no? Pero también se ha planteado la posibilidad de hacer una auditoría al sistema informático que se usó precisamente en el proceso de conteo. Algunos hablan justamente en estos términos de una suerte de fraude informático. Entonces hay un cúmulo de cosas que en todo caso... La procedencia de las computadoras que también está en tela de duda. Claro, entonces hay una serie de cosas por lo menos no tan claras que tienen que ser precisamente esclarecidas en función de que no haya sombra de duda ni desconfianza sobre la idoneidad de los resultados y consecuentemente yo diría también sobre el respaldo social y la legitimidad del futuro gobierno, de los futuros mandatarios, tan necesarios si efectivamente se quiere hacer un gobierno
que apunte a una estabilidad política y sobre todo resolver los álgidos problemas económicos de corrupción que son galopantes en el país. Ahora, justamente en este escenario en donde pues al momento vemos que continúan las protestas, que el ambiente, como decíamos en inicio, se ha generado un ambiente un poco de convulsión, que esperábamos baje un poco el tono, pero también vemos, y ayer en algunos medios de difusión se exponía pues en rueda de prensa la presencia del candidato que sería el que habría vencido en esta contienda, con un aspecto un poco más serio hacia la prensa nacional, o que dijo que sería mucho más cercano. ¿Esto también será por el ambiente que se está generando en el momento, o en realidad pues así conoceremos al nuevo presidente en el caso de ser como lo ha anunciado el CNE? Yo creo que el ambiente que se está creando no favorece justamente pues a una tranquilidad en el ámbito político. Primero, las propias expresiones del día de ayer del presidente del Consejo Nacional Electoral me parecen equivocadas, salidas un poco de tono de lo que él tiene que guardar como se supone una autoridad neutral. Ayer decía, al proclamar los resultados, que estos son irreversibles. No podía, si efectivamente hay procesos de impugnación posteriores, etcétera, no son irreversibles, porque si es que se encuentra un error, los resultados son reversibles. Y al final dijo de que hemos proclamado ya la elección de un presidente de manera legal y legítima. Todavía no hay cómo decir eso. Ojalá al final de esto podamos decir y consagrar esa legalidad y esa legitimidad. Y claro, y casi paralelamente el candidato todavía, ¿no es cierto?, mientras no se logran las impugnaciones, Lenín Moreno, sentimos verse agraviado por la expresión del periodista de tratarle por su título académico, y no como él quería que se lo trate, ¿no es cierto?, como presidente electo. Que tampoco lo sería, porque bueno, electo sí en el caso de que ya los resultados como han sido de manera oficial, pero a partir del 24 de mayo estará el nuevo presidente. Claro, y claro, esto podría ser preocupante porque si por un lado habla, y me parece que es saludable que así se lo vea, de la conciliación, de extender la mano, ¿no es cierto? Respeto, ¿no? Exactamente, pero al mismo tiempo esto demuestra una actitud intolerante. Ojalá no sea, digamos, una pequeña muestra de lo que podría ser el argumento del gobierno con una continuación de cosas que en el plano del modelo político han sido cuestionados, ¿no? Una cierta dosis de autoritarismo. Creo que la arrogancia, la soberbia, la prepotencia, lo que menos caben es precisamente en este momento político. Y mucho menos con periodistas, cuando se habla de más bien flexibilizar la relación gobierno-prensa, ¿no?, en el país. Y que bueno, se había anunciado también el cambio por parte del candidato oficialista en torno a eso. ¿Cómo se recibe este país? Hablo yo, pues pasó una década del candidato o del presidente más bien Correa, y queda nuevamente un candidato oficialista, en este caso pues Lenín Moreno, representando al partido, a la lista 35, que va a mantener muchas cosas, aunque ha dicho que todo será perfectible, que él podría cambiar algo. ¿Cómo usted avisora el Ecuador en caso de que Lenín Moreno sea el presidente, como lo han dicho las cifras? Bueno, si consideramos el escenario en el que el próximo presidente de la República tendrá que actuar, el panorama es muy halagador. El problema económico del país está sustentado básicamente en un déficit fiscal inmenso, se habla incluso de cerca de 10.000 millones, la crisis fiscal. Tenemos un país hiperendeudado, históricamente creo que hemos batido el récord en el endeudamiento, y al mismo tiempo también una situación de recesión económica todavía no superada plenamente. Y en el plano social, todavía con una serie de demandas que requieren ser atendidas, y en el plano político bastante problematizado y conflictuado. Por eso mismo yo pienso que el gobierno debería ser el principal interesado en transparentar este procedimiento, ¿no es cierto?, que no quede absolutamente ningún tipo de incertidumbre, de duda, de sospecha, y eso va a permitir un mayor nivel de representatividad social y una mayor capacidad de liderazgo para enfrentar estos álgidos problemas del país. Creo que eso lo impone la coyuntura actual del Ecuador, y ojalá así sea. El papel que han jugado, doctor, los observadores internacionales. Veíamos la propia difusión de cadena del Consejo Nacional Electoral, en donde tanto pues los observadores de la Organización de Naciones Unidas como toda la parte internacional, representantes de algunos países, centenares de observadores que han estado pues en nuestro país en la última jornada electoral, han mencionado que han visto con buenos ojos y más bien han aplaudido el tema de la labor del Consejo Nacional Electoral. ¿Serán compromisos políticos o en realidad en la parte técnica se debe analizar lo que fue la jornada electoral del 12 de abril? Yo pienso que habría que hacer una caracterización, un análisis de el tipo de trabajo que realizaron los observadores internacionales. Si efectivamente es un trabajo más diplomático, más de observadores políticos, o realmente hace una observación técnicamente calificada en el tema electoral, ¿no? Si es que las cosas fueran sin problemas, si todo estuviera absolutamente transparentado, limpio, técnicamente bien concebido y realizado,
no hubiera pábulo justamente a estas objeciones y a estas impugnaciones, ¿no? A veces me parece que en el ámbito protocolar y diplomático siempre se trata de quedar muy bien entre los gobiernos, ¿no? Pero no se conoce exactamente lo que está pasando al interior de los países, especialmente en coyunturas electorales muy polarizadas con las que vive el Ecuador. Entonces yo creo que esas propias expresiones ojalá más bien sean avaladas cuando después de este proceso, ¿no es cierto?, y de este procesamiento de las impugnaciones puede evidenciarse y consagrarse de que el proceso fue totalmente transparente y limpio por el bien del país y de su propia democracia. Bueno, y como dicen también los opositores al régimen en el que nada debe, nada teme, habrá que mostrar todo para que los propios ecuatorianos estén sumamente tranquilos. Para finalizar nada más, las calles van a continuar con personas que van a estar vigilantes. Hemos visto en la ciudad de Cuenca las expresiones de protesta también apoyando a Creo y a Guillermo Lasso, y en la ciudad de Guayaquil y Quito de igual manera. Esto va a mantenerse mientras se apele, luego obviamente las cosas vendrán a la calma después de los resultados. Bueno, yo pude ir a observar una marcha masiva aquí en la ciudad de Cuenca, ¿no?, justamente de los partidarios del señor Lasso, o por lo menos de quienes no están conformes con los resultados. Había de todo, ¿no? Era una marcha bastante heterogénea. Sin embargo, yo creo que esta marcha y otras marchas que van realizándose en otras ciudades del país, principalmente en Quito, la capital política, y Guayaquil, no creo que van a tender a fortalecerse, sino más bien un poco, digamos, a ir perdiendo fuerza. Y eso podría ser a lo mejor el mejor aliado para que no se realice el procesamiento de las impugnaciones como debe ser, y a lo mejor tengamos una política de hechos consumados, lo cual sería totalmente negativo desde el punto de vista de la estabilidad política que requiere el próximo gobierno. Recordemos que Lenín Moreno no es Correa, ¿no? Y efectivamente su propia ausencia de los debates devela de que él tiene algunas limitaciones en el liderazgo político. Entonces él requiere de manera más bien urgente tener un liderazgo sustentado en una legitimidad apropiada, sin sombra de duda. Caso contrario, eso puede afectar también gobernabilidad. Absolutamente. Y claro, y en ese escenario, pues, más temprano que tarde vamos a tener un país convulsionado social y políticamente, con graves problemas en la gobernabilidad. Estos días son decisivos, ¿no es cierto?, para que se enfrente de manera positiva a lo que está pasando y podamos tener un reestreno, ¿no es cierto?, de la democracia con un nuevo gobierno totalmente transparente y legítimo. Muchísimas gracias al sociólogo Marco Salamea. Datos importantes, en realidad momentos de tensión que vive el país y tiempos también decisivos, sobre todo en temas de democracia ecuatoriana. Venimos en breve con más de Cuenca en Directo. Siga con nosotros, no se separe de nuestra señal.